tardes, Casa Viva Church. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Vamos, tú puedes mejor que eso. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Amén. Toca a alguien que está cerca de ti y dile, prepárate, prepárate, prepárate. Toca a alguien que está cerca de ti y dile, prepárate, prepárate, prepárate. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es el Pastor Josué y hemos estado hablando del Evangelio. Repita conmigo, el Evangelio. Vamos, dígalo más fuerte, el Evangelio. Hemos estado hablando de lo que muchos llaman las buenas nuevas. Y si tú en algún momento dado te has topado con un cristiano o has entrado a una iglesia, entonces tú sabes que la realidad es que estas palabras se utilizan mucho en la iglesia. Y la iglesia tiene un decir de que el Evangelio realmente tiene el poder para cambiar nuestras vidas. No solamente mientras estamos aquí en la tierra, pero sino que el Evangelio puede cambiar nuestras vidas por la eternidad. De que realmente es un asunto de vida o muerte. De que es tan importante que nosotros sepamos el Evangelio, diga conmigo el Evangelio, que Dios mismo ordenó que todo aquel que dice conocerlo, todo aquel que dice amarlo, debe compartir este Evangelio. ¿Cuántos están los que aman al Señor? Levante la mano. Si tú sientes que tú amas al Señor, que tú conoces al Señor. Pues la palabra dice que tu responsabilidad, todo aquel que ama al Señor, tiene que poder llevar y saberse el Evangelio. No es solamente para los predicadores, no es solamente para un grupo élite que fue y tiene un certificado o un grado, que no es solamente reservado para las tarimas, para que sea predicado de vez en cuando, los domingos, los fines de semana. Que este mensaje del Evangelio es tan serio y es tan importante que todos, diga conmigo todos, se supone que lo prediquemos, todos, que llevemos este mensaje donde quiera que vayamos. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Sabes realmente lo que es el Evangelio? ¿Sientes la comodidad de poder compartirlo? Hemos estado en una jornada ya de 8 semanas cubriendo las partes esenciales del Evangelio, cubriendo realmente lo que es el Evangelio. Y lo hemos hecho por 2 propósitos. Número 1, para que todo aquel que nunca lo ha escuchado lo escuche. Y número 2, para que todo aquel que nunca lo ha predicado lo predique. Que todo aquel que nunca lo ha compartido lo comparta. Y hasta ahora aquí es donde hemos estado. Comenzamos la primera semana hablando sobre cómo Dios tenía un propósito perfecto. Y cómo Dios había creado un jardín, un lugar en el cual nosotros y Él éramos uno. Un lugar en el cual nosotros y Él estábamos juntos. En un paraíso, en lo que la Biblia llama el jardín del Edén. Y en este lugar, ese era el plan original del Señor. Así era. Dile que está al otro yo. Era así. Así era que Dios intencionó que nosotros viviéramos. Así era que Dios intencionó que nosotros estuviéramos. Yo creo firmemente que dentro de nosotros todos anhelamos un mejor lugar, un mejor futuro, una mejor esperanza. Porque fuimos creados para un mejor lugar, un mejor futuro y una mejor esperanza. Fuimos diseñados para este hermoso lugar. Y estábamos ahí y todo era bueno y todo era chévere. Y estábamos y el humano y los animales no tenían ningún rencor en contra del uno al otro. Y ahí iban andando en las espaldas de los leones. Ahí iban compartiendo y amándose puramente el uno al otro. Amando a Dios puramente con Él envuelto. Y comenzamos a hablar de cómo ese diseño es tan importante. Pero en un momento dado, el ser humano, desobedeció. Entró rebeldía y esa rebeldía causó una ruptura. Esa rebeldía rompió y causó una separación. Diga conmigo, separación. En la cual los humanos quedaron fuera, los sacaron fuera de este jardín, de este hermoso lugar de estar en esta presencia. Y no podían ya entrar. El Dios es un Dios perfecto y el pecado lo daña todo. Y el pecado dañó su plan. Y ahora terminamos en un mundo alterno, digámoslo así. En una versión del plan alterna que no era la versión original por causa de nuestra propia desobediencia. Y esa versión fue la que introdujo dolores de parto. ¿Dónde están las mamás que están aquí? Los dolores de parto, eso es por el pecado.
El pecado fue lo que, bíblicamente el pecado fue lo que introdujo eso a este mundo. ¿Dónde están los hombres que les toca sudar y trabajar la gota gorda, como dicen por ahí? Porque nosotros somos los que nos toca. Porque el pecado fue lo que introdujo eso. El pecado lo dañó todo y creó una separación que aunque intentáramos, aunque quisiéramos, nunca podríamos lograr solos. Nunca podríamos arreglar solos. Se dañó, se rompió, no podemos cruzar solos. Y estamos en el mismo medio de esa situación y comenzamos a hablar sobre el problema del pecado. Y luego, la semana pasada hablamos de cuál es la solución a ese problema. Y cómo Dios miró y decidió mandar a Jesús a que muriera en la cruz del Calvario. Y esta cruz comenzó a funcionar ahora como un puente. Esta cruz, a través de Jesús, Él es el camino. Diga conmigo, el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a través del sacrificio que Él hizo en la cruz, entonces hoy día tú y yo tenemos esperanza. Hoy día tú y yo tenemos un camino que podemos tomar para poder comenzar a restaurar nuestra relación con el Señor y nuestra relación con el resto de la humanidad y a solucionar el problema del pecado. Es la cruz. Diga conmigo, es la cruz. La cruz es la solución. Todas las cosmovisiones, todas las perspectivas de este mundo, todas las religiones mayores de este mundo reconocen que hay un problema en el humano, que sí que es verdad, y todas ofrecen una solución, pero creen que la solución al problema somos nosotros mismos. El cristianismo es la una perspectiva mundial que reconoce que nosotros no somos la solución a nuestros propios problemas. Nosotros somos los que causamos nuestros propios problemas. Y que el único que puede hacerlo es Jesús. Y Jesús murió en la cruz del Calvario y abrió un camino. Pero la pregunta de hoy es: ¿qué tenemos que hacer para poder tomar ese camino? Como cristianos, ¿qué tenemos como personas, como humanos, cristianos o no cristianos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer yo para poder cruzar ese puente? ¿Qué tengo que hacer yo para poder tener ese plan de salvación y ser salvo por Jesús? ¿Cómo lo hago? Y hoy queremos hablar de eso, para que si nunca lo has escuchado, lo puedas escuchar. Y para que si nunca lo has predicado, puedas aprender cómo se predica y lo puedas predicar. ¿Estamos listos? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Ok, nosotros 15. Vamos directo a la palabra. Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Comenzando desde el versículo 1, en Efesios capítulo 2, nosotros podemos ver, esto es una carta que Pablo escribe a una iglesia, y en los primeros 3 capítulos Pablo está recopilando el poder del evangelio para que la gente no pierda, la iglesia no pierda, que el evangelio es lo importante. Y comenzando en el capítulo 2, Efesios habla de una vida nueva con Cristo y cómo esa vida nueva se hizo una posibilidad, una realidad. En el versículo 8, Efesios resume lo que está hablando en el versículo 1 y el versículo 7. Mira lo que dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por la ¿qué? ¿Cuándo qué? Vamos una vez más. Dios los salvó por la ¿qué? ¿Cuándo qué? Nosotros creemos, te voy a dar el final de la prédica, una teología y una doctrina sana es una doctrina que entiende que la única manera de ser salvo es por la gracia y la fe. La gracia y la fe. Gracia y fe. Gracia y fe. Dile que está lo tuyo. Gracia y fe. La gracia y la fe es lo que le dan acceso a una persona a tomar este camino y pasar de un lado al otro lado. Es por la gracia y por la fe. Y a pesar de que esto es una creencia fundamental, te voy a decir lo que pasa. La mayoría de los cristianos, en mi opinión, la mayoría de nosotros no entendemos esto como deberíamos, y por eso actuamos en contra de un principio tan fundamental. A pesar de que nuestra mente lo conoce, nuestro corazón no. Voy a repetir eso. A pesar de que tu mente conoce de que somos salvos por la gracia mediante la fe, muchos no actuamos como que somos salvos por la gracia mediante la fe. Esto es un principio fundamental y te voy a decir lo que va a pasar. Yo te lo voy a enseñar, yo te lo voy a predicar, porque yo quiero que tú aprendas a predicarlo. Te lo voy a decir desde ahora y me rompe el corazón, espero estar mal. Pero llevo toda la semana sintiendo que muchas personas al principio se me van a dormir y se van a perder. Yo voy a empezar a predicar esto y voy a empezar a enseñar esto, y si te voy por encima de la cabeza y lo vas a encontrar aburrido y no vas a prestarme ninguna atención.
Mi esperanza es de que los que se mantengan conmigo puedan aprenderlo con una profundidad a que lo puedan enseñar y al final de la prédica volver a traernos todos al punto principal y lo que tenemos que escuchar, ¿ok? Porque esta es la parte que muchos de nosotros, esto es un fundamento teológico que muchos de nosotros violamos sin darnos cuenta. Yo quiero que hoy tú te autoanalices a ti mismo. El primer punto de Efesios capítulo 2 es por la gracia. Nosotros fuimos salvos por la gracia. Nosotros tenemos acceso a la salvación por la gracia. Pastor, ¿qué significa eso? La gracia significa el regalo inmerecido. En otras palabras, nosotros somos salvos no por nuestras propias fuerzas. Nosotros somos salvos no por nuestras propias obras. Te lo voy a predicar. Una persona no se salva por la cantidad de tiempo que ora a la semana. Vamos a say that again. Nosotros no somos salvos por cuánto lees la Biblia y cuántas páginas te conoces de la Biblia. Nosotros no somos salvos por cuánto tú estás diezmando y cuánto dinero tú estás echando en el plato de la ofrenda. Porque a pesar de lo que te quiere decir el enemigo, que esta iglesia se pasa pidiendo chavo, porque es lo que el enemigo te quiere decir, este pastor que está aquí te está diciendo que tú no te vas a salvar por cuánto tú eches en el plato de ofrenda. Si echas $1 o si echas 10,000, tú no vas a ser salvo por base al número que tú estás dando en el plato de la ofrenda. Nosotros no somos salvos por cuán buenos seamos con los demás, por cuán buena gente seamos con los demás, por cuán buena persona nosotros seamos, por cuán bien esté nuestro matrimonio. Ninguna de esas cosas es lo que define si tú entras o no entras al cielo. Se hizo un examen y se le preguntaron a las personas, ¿tú crees que tú vas para el cielo? Y muchos de los cristianos dijeron que sí. Y cuando le preguntaron, ¿por qué Dios te debería dejar entrar al cielo? ¿Sabes qué? Y quiero que te haga esa pregunta. ¿Por qué Dios te debería dejar entrar al cielo a ti? Si tú vas para el cielo, si tú crees en un cielo y un infierno, y al final del día tú vas para uno o la otra, y tú dices, yo creo que yo voy para el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que tú vas para el cielo? Se hizo esta pregunta. Yo creo que tú te la hagas un momentito. El estudio encuentra de que la mayoría de las personas, mira a ver si eres tú o no, la contestación a esa pregunta es, bueno, porque yo amo a Dios, o porque yo soy bueno, o porque yo trabajo fuerte, o porque yo voy a la iglesia, o porque yo conozco de la Biblia, o no porque yo fui a un viaje misionero, o no porque yo vi, y perdemos el entendimiento de que lo que nos entra a nosotros al cielo, el puente, no es ninguna cosa que tú hagas por tu propio esfuerzo. Tú no entras al cielo porque hiciste ciertas oraciones. Tú no entras al cielo porque fuiste a la iglesia todos los domingos. Tú no entras al cielo por esfuerzo propio. Tú no eres salvo. Nosotros no somos salvos por nuestras propias obras, dice Pablo. Y la razón que no lo somos por nuestras propias obras, dice la palabra en el versículo 9, que ninguno de ustedes tiene ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó con un nuevo propósito en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él nos preparó para nosotros de tiempo atrás. Pablo está diciendo, tú no puedes ser salvo por tu propia obra, y qué bueno para que no te guilles a lo boricua. Para que no te crees que fuiste tú, para que no te creas que, no, pero es que yo, mira, que yo soy bueno y que yo voy a la iglesia y que yo diezmo y que yo trabajo. No, pastor, yo voy al cielo, yo vengo y yo sirvo todos los domingos, yo trabajo allá afuera en el parking. Pastor, yo cuido allí a los niños. No, pastor, que tú no sabes que en mi iglesia yo iba y daba comida a los necesitados y por eso es que yo voy a ir al cielo. No, ninguna de esas cosas es la que te va a dar acceso al cielo. Y sigue pensando eso, cuando llegue al cielo te va a parar frente al trono. Y cuando te paras frente al trono y tú digas, yo trabajaba en parking, y el Señor te va a decir, yo no sé ni quién tú eres. Dice, ay, pastor, no digas eso es un versículo bíblico. Dice, yo no sé ni quién tú eres. Pero es que yo echaba demonios en tu nombre, yo profetizaba en tu nombre. Es que yo no sé quién tú eres. El único camino a la salvación es Jesús. El único camino a la salvación es Él. Es de estas cosas que nadie puede hacer excepto Él. Mira, déjame explicarte, te voy a dar una ilustración bien mala, ¿okay? Yo reconozco que es bien mala. Y los religiosos me van a juzgar porque van a decir, ay, pastor, ¿cómo tú vas a reducir la explicación de la gracia de Dios a algo tan tonto? Yo reconozco que es mala, ¿ok? Pero yo creo que quizás puede ayudar a alguien.
alguien aquí no es de los Estados Unidos, no fue nacido y criado aquí. Levante la mano, déjela levantada. Mira a su alrededor. La mayoría de nosotros no fuimos criados aquí. Y si algunos quizás pueden visitar su país, otros no. Pero yo creo que puedas o no puedas, logres visitarlo realmente o lo visites imaginariamente. Todos nosotros volvemos a nuestros países en nuestra mente o en nuestro cuerpo por dos razones. Razón número 1, por nuestra familia. Y razón número 2, vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3, por la comida. That's right, that's right. Volvemos a nuestro país por la comida. Vamos a comer, a comer, a comer, a comer y a comer, ¿verdad que sí? Yo acabo de ir, ahora mismo acabo de visitar a Puerto Rico recientemente. Y déjame decirte lo que todo buen latino, los malos latinos no hacen esto, pero los buenos latinos cuando vuelven a su país saben que todo lo que tú vas a comer en tu país deberían ser las cosas que tú no puedes encontrar en los Estados Unidos. Si tú eres un latino que va a tu país a comer McDonald's, te reprendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? McDonald's hay aquí de más. Si quieres comer McDonald's, come McDonald's aquí. Pero comer Burger King, comer hamburguesas. Yo no voy a Puerto Rico a comer hamburguesas y hot dogs, ¿ok? No, eso yo lo puedo hacer aquí. Cuando nosotros volvemos a comer aquello que nosotros sentimos que solamente está en nuestro país, ¿verdad? Cuando yo volví, por ejemplo, a Puerto Rico en esta vez, yo estaba loco por tomarme un jugo de coco. Yo quería un jugo de coco. Y fui y empecé a preguntar jugo de coco. Y tú que estás aquí pensando, tú dices, pastor, el agua de coco. No. El agua de coco es una cosa, el jugo de coco otra cosa. Son dos cosas distintas, ¿ok? No me insulte. Yo sé lo que es el agua de coco, sé lo que sale del coco. Y yo sé lo que es el jugo de coco. Pastor, ¿qué es el jugo de coco? Algo delicioso. Yo predico, yo no cocino. Yo no sé cómo se hace, pero yo sé que es divino. Y si me preguntan, la receta fue revelada por el Señor porque es demasiado de bueno. El jugo de coco me encanta el jugo de coco. Y cuando esta vez yo fui con una misión de poder aprender a hacer jugo de coco. Y literalmente mientras mi familia se disfrutaba en la playa, yo estaba trabajando por la receta del jugo de coco. Yo quería que alguien me dijera cómo se hace ese jugo para yo ir a los Estados Unidos y poder tomarme ese juguito de coco en el verano. Porque me encanta el jugo de coco. Y si tú estás aquí, pues esto no tiene que ver con la prédica, pero si tú estás aquí y tú eres de cualquier país y tú sabes hacer jugo de coco o tú crees que sabes hacer jugo de coco, acuérdate de mí. Si tú me amas es lo único que te pido, ¿ok? Te acuerdes de mí la próxima vez que te lo haga. Que me traiga un poco, aunque sea el dedo, porque me encanta el jugo de coco. Yo fui y mi familia trabajando en la playa y yo trabajando para la receta del jugo de coco. Intenté, compré cosas, hice mezcla, leí artículos, hice lo que hacemos todos los latinos cuando nos hace falta algo de nuestro hogar que no sabemos qué hacer. Lo busqué en YouTube. Y me puse a buscar en YouTube las recetas de jugo de coco. Y busqué. Por más que buscaba, no la encontré. Y encontré cosas y hice cosas. Y después las probé. Sabían más malas. Yo no sé qué es. Yo espero que usted me entienda. Yo no sé qué es. Pero todo latino aquí sabe que aunque yo pueda ir a Compare Foods y me pueda comprar la misma marca, el mismo tamaño, el mismo sazón, la misma carne, todos nosotros la cocinamos en nuestra casa y terminamos diciendo lo mismo. Que no es lo mismo, ¿verdad? Tú no te puedes explicar porque es la misma marca, es lo mismo, es un pollo. Pero tú dices, es que el pollo sabe distinto. Y tú no lo puedes explicar a nadie. Pero es que los huevos del Salvador saben distintos. Pastor, yo no te lo puedo explicar, pero no es lo mismo. Y cuando yo le pregunto a todos los latinos, hey, hay un buen restaurante aquí de tu país, ¿dónde puedo ir a comer? Se vean, ay, pastor. Todo el mundo contesta lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Y nosotros vamos al restaurante y vemos el menú y sabemos que no va a ser igual. Y lo ordenamos y nos rompe el corazón cada vez. Con la esperanza de que va a saber igual. Pero no es. ¿Verdad que no? ¿Sabes de lo que estoy hablando? Es como algo que solamente lo saben hacer. Hay ciertas recetas que tú dices, esta receta solamente la sabe hacer mi abuela. Y si tú le preguntas a tu abuela, abuela, dame la receta. Ella dice, échale un chin, échale un poco. ¿Y tú qué es un chin? ¿Qué es un chin? ¿Verdad? Échalo, sí, porque ya lo han hecho tantas veces en su vida que lo hacen a ojo, ¿verdad? No, nada se mide. Eso es, tírala ahí, y ella sabe exactamente cómo hacerlo. Y tú dices, nadie sabe hacer eso excepto mi abuela.
Nadie sabe hacer eso, excepto en mi país, excepto el negocio que está a la vuelta de la esquina. Nadie sabe hacerlo. Y por más que yo intento, por más que me esfuerzo, por más que busco recetas, por más que voy a la escuela del chef, por más que trato las diferentes marcas, hay cosas que tú dices, nadie las sabe hacer, nadie las puede hacer excepto fulano o excepto fulana. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Así me invita la salvación. Te dije que era una ilustración mala para los religiosos, pero así me invita la salvación. ¿Por qué? Porque nadie sabe salvarnos. Nadie puede ni podrá jamás salvarnos como Jesús. Nadie. Nadie puede, nadie tiene la receta, nadie sabe cómo hacerlo. Nadie excepto Jesús. El único que tiene la capacidad, el único que tiene la paciencia, el único que tiene la soberanía, el único que tiene la omnipotencia de proveer gracia a la raza humana es Jesús. Nadie más. Nadie más puede producir gracia. ¿Tú sabes lo que es gracia? Gracia es el regalo inmerecido. Gracia es cuando Dios te amó aún conociendo tus fallas. That's grace. Y tú eres honesto contigo mismo. Nadie te puede, si la gente conociera quién tú realmente eres, si la gente supiera cuáles realmente los pensamientos que pasan por tu mente, si la gente supiera realmente lo que tú a veces quieres hacer, ya hasta la persona que más te ama en el mundo te hubiese abandonado. Y Jesús, sabiendo hasta el número de cabellos que hay en tu cabeza, te amó. That's grace. Eso es gracia. Y cuando predicamos el evangelio, no se puede predicar el evangelio sin predicar la gracia. Y si tú entraste a este evangelio y nadie te enseñó lo que era la gracia, te hicieron un daño que todavía estás pagando el precio. Porque por eso es que nos volvemos legalistas. ¿Tú sabes lo que crea el legalismo en la iglesia? Es una falta de entendimiento de gracia. Porque entonces vivimos pensando que nos podemos ganar y nos podemos merecer lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y tú nunca lo dirías, pero muchos de nosotros venimos de raíces donde tú sientes que cuando tú no oras, cuando tú no lees la Biblia, y cuando tú faltas a la iglesia 2 o 3 veces, que Dios no te escuche y que Dios no está ahí para ti. Tú crees que se trata de lo que tú puedas hacer. Por eso es que muchas personas terminan aceptando a Jesús como un Salvador 5, 6, 7 veces. Porque creen que yo lo voy a aceptar, pero después que yo lo acepte, yo tengo que empezar a ser perfecto. Y si yo no soy perfecto y yo no hago las cosas exactamente como debería, entonces voy a tener que volver para atrás y hacerlo otra vez. Y yo estoy aquí para decirte que eso no es verdad. Que nadie es perfecto. Que yo, tu pastor, no es perfecto. Y que la salvación no se trata de lo que tú puedas hacer, de tus capacidades, de las veces que tú vas a la iglesia, de los pecados que tú puedas evitar. La salvación se hizo posible gracias al Señor y a su gracia y a su amor por nosotros. Y cuando tú entiendes esta gracia, eso va a crear una dependencia hermosa que tú necesitas. Porque lo que el enemigo va a hacer, let me preach you. Lo que el enemigo va a hacer es que el enemigo te va a tratar de convencer de que tú lo puedes hacer tú mismo. Isn't that exactly what he did in the Garden of Eden? Eso no es exactamente, ponte a pensar en el razonamiento de lo que le dijo la serpiente a Adán y Eva en el jardín del Edén. Que tomaran el fruto para que pudieran saber lo que sabe Dios y pudieran pensar como piensa Dios y tener la sabiduría que tiene Dios y que no iban a morir. Desde el día 1, la manera en que Satanás logra hacernos caer es cuando nos convertimos en nuestro propio Dios, porque tenemos nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades para hacer lo que hay que hacer. La gracia es la que nos muestra de que necesitamos una dependencia hermosa del Señor. El enemigo te va a tratar de convencer de que tú lo puedes hacer solo. Y si tú te vuelves tu propio Dios y tú te vuelves tu propio puente, las cosas siempre van a ir mal. Siempre. Una salvación sin gracia no es solamente imposible, sino que también es peligrosa. Es imposible, pero para aquellos que se creen que sí que es posible, es peligrosa. Porque te vuelve a ti mismo el centro de tu salvación. Le quita la atención a Dios y te pone la atención a ti mismo. La salvación es posible no por tu propio esfuerzo.
Así que hay alguien que está aquí que tiene que ser liberado de esa mentira que Satanás te ha puesto en la mente, de que lo que te va a salvar a ti es lo que tú puedas hacer por ti mismo. Y yo estoy aquí para decirte, rompe esas cadenas en el nombre del Señor, porque por eso es que tú te maltratas. Por eso es que tu relación con Dios nunca ha sido consistente, porque tú crees que tu relación con Dios, si Él está feliz, o Él está molesto, o Él está triste, o Él está lo que sea contigo, tú crees que depende de lo que tú hagas y de tus propias emociones. Yo estoy aquí diciéndote, sí, Dios tiene un deseo para ti, y Dios sabe que ese deseo que Él tiene para ti, tú nunca lo vas a poder alcanzar por tus propias fuerzas, nunca. Never. Not gonna be able to make it. Y por eso Él murió en la cruz del Calvario y te invitó para que tú puedas confiar en la gracia. Diga conmigo, la gracia. Cuando vayas a predicar, predica la gracia. Cuando vayas a presentar el evangelio del Señor, predica la gracia. Porque todo aquel que comprende el evangelio se va a preguntar, ¿y cómo puedo ganarme yo esa salvación? Y lo primero que tiene que decirle es, no puedes. Nadie se la puede ganar. Solamente podemos responder. Y pastor, ¿cómo respondemos a la gracia? Bueno, la palabra nos dijo en Efesios 2:8 que primero era la gracia y segundo era el creer, la fe. Diga conmigo, la fe. La fe, cuando creyeron, eso es lo que requiere aceptar a Jesús como tu Salvador, entender que es por gracia y tener fe. Y junto a la fe viene un arrepentimiento. Déjame enseñarte a lo que me refiero. Cuando la Biblia habla de lo que se necesita para... Voy a enseñar, ¿ok? Voy a ir un poquito profundo. ¿Están conmigo? Ok, voy a enseñar un momentito. Cuando la Biblia habla sobre lo que se necesita para ser salvo, hay diferentes tipos de versículos. Hay algunos versículos que solamente mencionan la fe o la creencia. A veces, por ejemplo, Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Verdad? ¿Que en Él qué? Que en Él cree. Ahí solamente el único prerequisito que se dio para... Lo único que tiene que hacer la persona para recibir la salvación es creer. Dice, oh sí, pastor, esos son los versículos que yo me he aprendido. Hechos 16:31. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor y serás salvo. That's it. Cree en el Señor y serás salvo. Dice, pues pastor, pues lo único que se necesita es creer. Sí, pero hay otros versículos de la Biblia que no menciona que lo único que se necesita es creer. Menciona como que lo único que se necesita es arrepentirse. Literal, vamos a ver algunos de esos. Lucas capítulo 24:47. También se escribió que este mensaje se proclamará con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén, porque hay perdón de pecados para todos los que ¿qué? Que creen. Que creen. Que se arrepientan. O sea, que te enseñé dos versículos como que el único prerequisito, digámoslo así, es la creencia, pero te estoy enseñando un versículo que el único prerequisito es el arrepentirse. Hechos 2:38. Pedro contestó, cada uno de ustedes, en medio de una de las prédicas más increíbles de toda la Biblia, Pedro dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. No dice debe creer y ya, dice arrepentirse. Entonces hay algunos versículos que dicen arrepentirse, hay algunos versículos que dicen creer. Y hay otros versículos, aquí te va lo bueno, que mencionan las dos. En Marcos capítulo 1, versículo 15, arrepiéntanse de sus pecados y crean. ¿Y qué? Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Hebreos capítulo 6, versículo 1, en un momento dado cuando se está predicando y se está enseñando a los cristianos que tienen que madurar, dice, tienen que madurar porque el tema más básico, de lo más básico que debe saber todo cristiano, dice Hebreos, es que tenemos que apartarnos de las malas acciones y poner nuestra fe en Dios. Apartarnos de las malas pasiones, arrepentimiento, y creer en Dios, fe. Se contradicen entonces, tú pensarás, pastor, pues se contradicen porque hay versículos que dicen solo cree, hay versículos que dicen solo arrepiéntanse y hay versículos que dicen las dos. Pues ¿cuál versículo está correcto? ¿Qué tiene que hacer alguien para ser salvo? ¿Cuál realmente es el prerequisito para ser salvo? ¿Se están contradiciendo, pastor? No se están contradiciendo. Están mencionando una, pero nunca están negando la otra. ¿Por qué? Porque en los versículos que solamente mencionan uno, ya entendían en su mente que el creer y el arrepentirse son dos lados de la misma moneda. Vamos a decir again. El creer y el arrepentirse son dos lados
de la misma moneda. Esencialmente es la misma cosa presentada de dos diferentes perspectivas. A mí me encantó como lo dice, es un giro con dos movimientos. ¿Cómo así, pastor? Un giro con dos movimientos. Cuando tú te arrepientes, cuando alguien te dice arrepiéntete, ¿sabes de qué estoy hablando? Alguien dice arrepiéntete. Cuando alguien te dice arrepiéntete, bíblicamente lo que esa persona te está diciendo es que tú tienes tus ojos, tú tienes una actitud que le da la bienvenida y que abraza el pecado. Y cuando tú te arrepientes, tú te vuelves, tú te viras en contra, la actitud en contra del pecado. Pero a la misma vez que te viras en contra del pecado, te estás virando a favor de Dios. El mismo giro, la misma decisión, la misma actitud que te lleva a irte en contra del pecado es la misma actitud y el mismo giro que te lleva a favor de Dios. Yo puedo decir, cree en Dios. Y yo puedo decir, arrepiéntete. Es lo mismo, desde dos perspectivas. La cree en Dios te está diciendo, gira hacia Dios. El arrepentimiento está diciendo, gira en contra del pecado. Y pastor, ¿por qué tú nos estás enseñando esto y nos estás llevando a este punto? El hecho de que la Biblia los conecte es una prueba verdadera de que la fe verdadera, here we go, la fe verdadera siempre va a afectar tus acciones, va a afectar tus decisiones y va a afectar tus emociones. No podemos decir que es una fe verdadera si no está afectando la manera en que piensas, afectando la manera que actúas, afectando la manera en que sientes. And this is not just biblical. Esto no es solamente la Biblia. Si tú quieres salirte y tú quieres verlo desde otra perspectiva, cualquiera que dice que cree en algo, pero vive en contra de la realidad de esa creencia, pues realmente tenemos que cuestionarnos si lo cree o no lo cree. ¿Me entiendes? Realmente tenemos que cuestionar si esa persona, porque esa persona no está dispuesta a que sus acciones y sus emociones sigan su creencia. Pues quizás no es una creencia, quizás es una opinión. Quizás no es una creencia, quizás es un pensamiento, una perspectiva. Pastor, ¿a qué tú vas con eso? Hay gente que le gusta manipular la palabra fe y cuando van y predican un evangelio al necesitado, y el pastor Josué te está tratando de convertir en un predicador porque siente que tú debes ser un predicador del evangelio, que tú debes compartir el evangelio y llevar el evangelio a las buenas nuevas. Te estoy diciendo que cuando lo vayas a hacer, no tienes que tener estudio y cuánta cosa hay, pero sí tienes que entender que no puedes enseñarle a la persona una creencia, que lo único que tiene que hacer es creer, si tampoco le enseñas que esa creencia va a tornarse en una acción. Porque si no le estás dando la oportunidad a esa persona a decir que cree con la mente, pero vive como quiera con el corazón. Y le va a hacer más daño a esa persona que bien. Porque ahora, por lo menos antes sabía que estaba perdido, pero ahora anda por ahí creyendo que no está perdido cuando todavía está perdido. Se le hiciste más mal porque él jura que es cristiano. Sí, él jura que aceptó a Jesús como Salvador. Porque lo único que, tú lo que tienes que hacer es creer que, pues creer que Él murió en la cruz del Calvario. ¿Tú crees que Él murió en la cruz del Calvario? Pues sí, Él murió, claro, sí. Sí, Él murió en la cruz del Calvario, sí, yo lo creo, claro, sí, ¿por qué no? Pues tú eres salvo. Simplemente porque intelectualmente en su mente se dio ante la teoría de que Jesús murió en la cruz del Calvario y como mentalmente yo lo acepté, pues técnicamente yo lo creí. Y cuando la Biblia conecta el arrepentimiento de la creencia, lo que está diciendo es que si realmente lo creíste, vas a actuar de una manera que comprueba que realmente lo creíste. Te va a cambiar la actitud, te va a cambiar el corazón. It's going to change you from the inside. No podemos permitir que se manipule esa fe. Porque manipulando esa fe literalmente se han creado hasta perspectivas. ¿Sabías tú que existe allá afuera una perspectiva que se llama la gracia gratis, la gracia barata o la gracia extrema? La gracia extrema son personas, te lo voy a leer, son cristianos como tú y como yo, que creen y enseñan que mientras una persona crea en Jesús, está salva, sin importar cómo viva después que creyó en Jesús.
Se enfoca tanto y tanto y tanto en el perdón y la gracia que a menudo minimiza el arrepentimiento y la obediencia. Y dicen que si el arrepentimiento y la obediencia son prerequisitos para entonces aceptar a Jesús, ese perdón, esa acción, ese arrepentimiento se convierte en obras. Entonces nuestra salvación es por obras. Ponte a pensar, ese es el debate, esa es la lógica. Pastor, si tú dices que no es por obra y que la gracia es gratis, que no podemos hacer nada para ganárnosla, pero después dice que yo tengo que tener acciones tengo que arrepentirme, entonces pues no es gratis entonces. Pero realmente no es sin obra, porque yo tengo que hacer obra. No. El arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento bíblicamente son dos cosas distintas. Eso es what you need to know. Yo sé que muchos de ustedes nunca se van a meter tan profundo en esto, pero espero que te bendiga. El arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento son dos cosas distintas. Y el que no te lo ha enseñado así, no te lo enseñó bien. Ay, pastor, ¿cómo tú te atreves? Mira, sin ninguna teoría. Hechos 26:20. Mira lo que dice Hechos 26:20. Les dije que se arrepintieran de sus pecados, se volvieran a Dios e hicieran cosas que demuestran que habían cambiado, que demuestren que esa palabra abajo es arrepentido. En otras palabras, te dije que te arrepientas y que luego que te arrepientas, que es una posibilidad, des fruto de ese arrepentimiento. Hay una diferencia entre el arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento. Mira Lucas 3:8. Prueben con su manera de vivir que se han arrepentido. Prueben con su manera de vivir que se han arrepentido. Si ya se han arrepentido, entonces se va a ver la prueba. Pero la prueba no es el arrepentimiento. La prueba es la prueba del arrepentimiento. No es lo mismo. Y I know you're thinking, Pastor, why is that? Porque eso es tan importante para nosotros entender. Escúchame. Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Que demuestren arrepentimiento. La prueba de algo no es lo mismo que la existencia de algo. Aquí es donde ya perdí un montón. I'm trying to teach you and I'm telling you why. Pastor, a mí toda la vida me habían enseñado que el arrepentimiento son así, que yo realmente no me he arrepentido hasta que yo completamente, vamos a poner un ejemplo hipotético, que yo realmente no me he arrepentido hasta que yo dejé las drogas. You gotta think about that for a second. Tienes que pensar en eso por un segundo. Aquí te va por qué. Porque lo que nos está enseñando la palabra es que el arrepentimiento ocurre no cuando tú completamente dejas las drogas, sino en el momento en que tu actitud, tu corazón, tu creencia está tan y tan con Dios que tu perspectiva y tu actitud hacia las drogas completamente cambia. Por eso yo te lo he enseñado muchas veces en Casa Ayuda Church y la gente, pero es que este pastor sigue repitiendo lo mismo, porque es importante tú entender que cuando tú te conviertes cristiano y te conviertes justificado por la sangre, tú no pierdes la habilidad de pecar, tú pierdes la habilidad de disfrutar el pecado. Y son dos cosas distintas. Tú no pierdes la habilidad de pecar. Un cristiano todavía puede pecar, puede caer. Es más, todavía va a caer. No es que perdió la capacidad, no es que, desde el momento en que me hice salvo, ya no puedo. Intento decir malas palabras, pero no puedo, pastor. No me salen. Yo canto y no me sale, pastor. That's not how it works. That's not how it works. Y muchos riéndose. Ay, pastor, no diga eso. Porque nosotros cuando le enseñamos eso a la gente le estamos haciendo un daño. No es que no tienes la capacidad de hacerlo. Es que cuando lo diga y no lo debiste hacer, automáticamente en ti va a haber algo que va a decir, hey, ¿y eso? ¿Por qué? Porque ya tu actitud hacia ese tipo de comportamiento no es el mismo. Antes tú lo aceptabas, antes tú lo invitabas, antes tú te bañabas en ese tipo de comportamiento y no te importaba. Pero desde que conociste al Señor, viraste tu lealtad y ahora tu lealtad, ese giro, ese arrepentimiento, es que ya esto no es lo que yo quiero. Yo quiero eso. I want that. I don't want this anymore. I just don't want it. Y la carne dentro de ti va a pensar que tú lo deseas, pero tu alma va a tomar la decisión de que ya. Esto no es aceptable en mi vida. Yo no quiero esto en mi vida. Y cuando una persona realmente da ese paso, se arrepiente. Y lo que dice la Biblia es que el arrepentimiento verdadero se va a convertir en acción. No es que la acción es el arrepentimiento verdadero, es que la acción es con prueba de que hubo un arrepentimiento verdadero. Aquí te voy a predicar. Pastor, ya te enseñé
Ya yo cumplí con mi palabra, ya te enseñé. Tú no puedes predicar el evangelio a alguien si no le explicas lo que es la gracia y que nunca se lo va a merecer. Y si tampoco le explicas lo que es el arrepentimiento y lo que es la creencia y cómo es lo mismo. Tú tienes que poder explicarle eso a una persona. Pues tú vas a ir a una persona, el primo tuyo, la persona que tú escribiste en el papelito la semana pasada, ¿te acuerdas? Cuando tú te le sientes al frente a esa persona y le hables a esa persona y le presentes el plan de salvación que debería, y esa persona se enderezca en el evangelio y diga, ¿y qué tengo que hacer? Tú tienes que enseñarle, tú no puedes hacer nada, tú no te lo puedes ganar, eso es gracia. Pero si tú realmente crees en Dios, de ahora en adelante, todo lo que vaya en contra de Dios, tú te le vas a ir en contra también. Porque tú no solamente aceptaste su existencia, tú también aceptaste su esencia. No es que simplemente Dios es real, es que Dios es rey también. Y si ese rey, escúchame, it's not just that God is real. No es solo que Dios es real, es que Dios es rey. Y si Él es rey, y Él es mi rey, lo que mi rey diga que no va, no va. Lo que mi rey diga que no está bien, no está bien. Porque Él es mi rey, yo lo acepté. Yo me puse debajo de su dominio, yo me puse a su servicio. Yo lo invité a mi vida. Y lo que Él diga que no va, no va. Eso es arrepentimiento, esa certeza de que lo que. Y cuando falles, que va a fallar, te levantas y fallé, pero sigo hacia adelante porque lo que mi rey diga, Él no va. ¿Tú sabes por qué tú tienes que saber eso? Porque Dios en su soberanía, desde que te conoció y desde que tú lo conociste, desde que tú lo aceptaste, Dios en su soberanía, Dios quiere darte la receta desde que lo aceptes para mantenerte firme y no convertirte en uno de los dos extremos. Cuando tú no conoces la ley, cuando tú no conoces la gracia, tú te vuelves legalista. Y tú te crees que es tu propio esfuerzo, que es tus propias cosas y te maltratas cuando fallas. Los legalistas no son solamente los que andan así bien vestidos. Los legalistas son los que no andan así bien vestidos porque sienten que no se lo merecen y que nunca lo van a lograr. Los legalistas son aquellos que creen que se van a merecer la salvación, que se van a merecer lo que Dios les dé. It's legalism, it's not right. Y cuando tú conoces la gracia, eso te impide llegar a ser así, porque tú sabes desde el día uno que tú no te mereces nada. Y tú sabes desde el día uno que tú nunca serás suficiente. Y eso no te hace abusar de Dios, eso te hace buscar a Dios. Es una cosa distinta. Mira, el que conoce la verdad verdadera, el que conoce la gracia verdadera, nunca ha salido por su boca, nunca, que la gracia es una licencia del pecado. Nunca. El que conoce la gracia de verdad, eso ni le sale por la boca, porque es tan extraño que una persona piense que porque yo no me lo merezco, yo tengo el derecho a hacer lo que sea. What? El que conoce la gracia verdadera, la gracia misma es lo que le hace querer seguir al Señor. El que no conoce la gracia verdadera está tratando de manipular al Señor y volvió a tomar las cosas a sus propias manos, porque cree que Él es más inteligente que el Señor y que Él puede utilizar el sistema del Señor para hacer lo que se le pegue la gana. El que conoce la gracia verdadera quiere estar con Dios, no quiere irse en contra, no nos permite convertirnos en legalistas. Pero el que conoce el arrepentimiento verdadero y te va, no se convierte en un liberal. Esos son los dos peligros del cristianismo. Y algunos se convierten bien legalistas, bien religiosos, y todo se trata de lo que ellos puedan hacer en su propia fuerza, y eso está mal, y eso no es un evangelio, una doctrina sana. Pero también están aquellos que se creen que pueden hacer lo que se les pegue la gana, cuando quieran, como quieran, porque no conocen el corazón de una persona que está arrepentida. Y por eso juegan con Dios, o creen que están jugando con Dios. Yo te lo digo y te lo digo y te lo digo, y tú te molestas conmigo, y hay gente que se va de esta iglesia y que se busca otra iglesia porque les molesta que el pastor se lo diga, pero yo te lo seguiré diciendo. La métrica número 1 para saber si tú eres salvo o no es tu capacidad de disfrutarte el pecado, de embarrarte y de embacharte y después venir pensando que nada ha ocurrido y planear y seguir así de esa manera. El Espíritu Santo, si estuviese en ti, no te lo va a permitir, porque va a haber un corazón de arrepentimiento en ti. Y si tú estás aquí y tú eres de eso, que a ti no te importa, entonces por lo menos, no te molestes conmigo, por lo menos admírame y quiéreme al yo decirte, I don't know if you're saved, yo no sé si tú eres salvo.
Que este pastor lo que hace es meterle gente por la cabeza. Este pastor lo que no quiere es que tú seas uno de esos vergonzosos que te paras frente al Señor y tú digas: yo soy salvo, yo iba a casa viva. Y el Señor venga y diga: yo no sé quién tú eres. Ese día tú vas a mirar para el lado y yo voy a estar por allí en algún lugar. Yo te lo dije, bro. El arrepentimiento verdadero vive en el corazón del cristiano. El arrepentimiento genuino vive en el corazón. El deseo del arrepentimiento vive en el corazón del cristiano. No es que somos perfectos, es que no nos permitimos vivir la vida como si nada, porque dentro de nosotros el arrepentimiento no nos deja, y después la gracia no nos deja volvernos legalistas. Y ahí, en ese mismo medio, está la aceptación de quién es Dios y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Santos imperfectos. Santos, sí, imperfectos. Both. Es ambas. Déjame intentar explicártelo de una última manera. ¿Cuántos aquí se han enamorado en algún momento de su vida? Levante la mano. ¿Cuántos aquí se han enamorado? ¿Han tenido una persona que tú... Wow, qué poquitos. Esposo, esposa, si tu pareja no levantó la mano, sal a tener una conversación ahorita que algo está pasando. O no se han enamorado de ti o no le presten atención al pastor. Cualquiera de las dos, algo no está bien, ¿ok? Vamos a intentar una vez más. ¿Cuántos aquí en algún momento se han enamorado? ¿Saben lo que es estar enamorados? Ahí, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Mi historia de amor. Si el amor a primera vista existe, que no quiero debatir eso contigo ni doctrinalmente, esto es hipotéticamente. Si el amor a primera vista existe, yo lo experimenté, yo. Y antes que diga, te voy a explicar. Yo era pastor de jóvenes y nosotros teníamos nuestro compartir en un lugar donde tenía un deck. Yo salía al deck y ahí se estacionaban todos los carros y todos los que iban a los jóvenes. Yo me podía parar en el deck y verlos cuando llegaban y recibirlos y recibir a sus padres. Yo recuerdo la primera vez que yo recuerdo ver a mi esposa Hannah, la primera vez. Yo la recuerdo. Ella dice que nosotros nos vimos varios días antes, pero ese día yo no me acuerdo. Ella se acuerda de mí porque dice que yo me veía súper bien, pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero al ella decirme eso se lo creo, porque pues... Entonces yo recuerdo ese día, yo verla a ella por primera vez. Y recuerdo, te lo prometo, cuando lleguemos al cielo, tú pregúntale al Señor. Esta siempre ha sido mi historia y seguirá siendo mi historia porque es la realidad. Ella se bajó del carro y cuando ella se bajó del carro, yo estaba en el deck y la vi y de momento como que me quitó el aire, literal. Y el primer pensamiento que pasó por mi mente: ¿podría ser esta la mujer que Dios creó para mí? Por eso yo digo que si el amor existe a primera vista, a mí me pasó, porque desde que yo recuerdo verla por primera vez, ese pensamiento rápido me pasó por la mente: ¿puede ser esta? Y antes que diga, ay pastor, qué romántico, y antes que la mujer diga, ay qué hombre perfecto, el segundo pensamiento que tuve no te va a gustar. Sí, todavía el segundo pensamiento que tuve no te va a gustar, porque mi primer pensamiento fue, ¿podría ser esta la indicada? Y el segundo pensamiento que tuve fue, yo quiero una boricua. Ese fue el segundo pensamiento. Y ahí sabes, tu pastor es buena gente, pero tu pastor también es mala gente, porque las dos viven en mí. Yo por lo menos soy honesto contigo y te lo dejo saber. De que mi primer pensamiento fue, ¿podría ser ella la indicada? Amor a primera vista. Y mi segundo pensamiento fue que no, que yo quería una boricua. No porque soy racista, sino porque pues no sé. Al final del día la blanquita me robó el corazón, olvídate. Y recuerdo siempre tener ese momento. En las semanas que siguió, yo pensé que yo me estaba enamorando de ella, pero no estaba seguro. En las semanas que siguió, ella empezó como que a gustarme, empecé a fiar en ella, tú sabes. Entonces, pero un día yo agarré a todos los jóvenes y le dije, vamos a ir a un juego de béisbol, de pelota. Que by the way, hoy después del culto los hombres vamos a ir a jugar softball, así que el que quiera ir, están bienvenidos, abierto a todo el mundo, la información va a estar después. Pero un día fuimos a un juego de béisbol en Hickory, un juego de ligas menores. Y yo me llevé a todos los jóvenes y le dije a todos los jóvenes, vamos a ir a evangelizar.
Y fuimos y llevamos carteles, y en los carteles decía Switch, amamos a Jesús y el nombre de los jóvenes. Y nosotros fuimos ahí. Ese fue el día, esos fueron los jóvenes que fueron. Para que no te pierdas mucho tiempo buscándome, este soy yo y esta es mi esposa, ¿ok? Ahí estoy yo y ahí está mi esposa. Ese día, y hay otros por ahí que tú vas a reconocer, ¿ok? Pero ese día, yo recuerdo que yo terminé sentado al lado de ella en el juego de béisbol completo. Nosotros estábamos levantando los signs y emocionados. Y ese día fue el día que yo supe: yo estoy enamorado de esta mujer. Yo quiero estar con ella. No sé por qué, porque todavía ni siquiera éramos novios, pero yo siempre recuerdo ese día como el comienzo de mi amor por ella. Siempre recuerdo ese día. No te puedo decir el día que descubrí que ella iba a ser mi esposa, porque no me acuerdo, pero sí me acuerdo de ese día. Ese día, no sé si alguien sabe lo que estoy hablando. Ese día fue como que el día que yo digo nació o se formuló, no sé, mi amor por ella. Ese día hubo algo en mí que yo supe: yo quiero estar con ella. Estábamos en el juego de béisbol. La recuerdo hasta como el día de recuerdo lo que ella estaba usando, recuerdo lo que hablábamos, recuerdo todo. Ese sentimiento que yo tuve ahí ese día, esa realización que yo tuve ahí ese día, aunque yo puedo decir que fue algo únicamente significativo para ese momento, también fue algo eternamente fundamental para nuestra relación. En otras palabras, esa chispa inicial que empezó ese día se convirtió y ha seguido siendo el fuego que hasta el día de hoy quema. Esa chispa que nació ese día sigue siendo hoy el fuego que arde en mí por ella. Pastor, ¿por qué tú nos dices esto? Porque yo creo que nuestra relación con Jesús, el momento en que lo aceptamos como nuestro Salvador, es bien similar, en el sentido de que únicamente ese día va a ser el día que tú lo aceptas, y ese día va a ser el día que tú te arrepientes de tus pecados y tú no vas a tener que volver a hacerlo, porque desde ese día en adelante tú vas a ser justificado. Eso está reservado para ese día, pero es esa misma actitud y ese mismo espíritu, ese mismo pensar que comenzó el día en que tú lo aceptaste como tu Salvador, que debe seguir quemando en tu vida por el resto de tus días, que debe seguir afectando la manera en que tú lo tratas a Él y la manera en que Él te trata a ti. Debe seguir siendo un fuego que continúa quemando y que no se apaga. Muchos de nosotros se nos olvida de dónde comenzamos. A muchos de nosotros se nos olvida cómo fue que empezó la relación con nosotros y Dios. Cuán mal era que estábamos cuando Dios se acercó a donde nosotros y nos puso la mano en la cara y dijo: hijo, tengo cosas para ti. A muchos de nosotros se nos olvida cómo fue esa actitud de arrepentimiento, ese primer amor que decimos, y ese fuego de querer acercarte más a Él y dejar todo atrás. A muchos de nosotros se nos olvida que antes de que llegara Jesús a nuestra vida, la droga, el dinero, las mujeres, lo material, lo que los demás piensen de mí, se supone que eran mi todo y siempre me dejaban vacío. Pero el día que yo decidí que eso no era suficiente para mí, que Dios era suficiente, ese día fue el primer día que yo estuve satisfecho. Ese día fue el primer día que yo dormí. Ese día fue el primer día que yo estuve tranquilo. It was that day. It was that moment. It was that moment. Ese fue el día que yo me di cuenta que nada en este mundo va a ser suficiente. Ese día fue el día que yo me di cuenta que Él me amaba aún con mis pecados, que Él me amaba aún con mis errores, que Él me quiso suficiente para venir a mi vida. It was that day. Fue ese día. Fue esa gracia y ese arrepentimiento y esa humildad que salía y provenía del corazón, que me llevó a enamorarme de Él. Y años más tarde, aunque ya yo fui salvo y aunque ya yo lo acepté hace mucho tiempo, y aunque eso será único para ese día, esa actitud, esa realización, ese corazón todavía se basta en su gracia, todavía se arrepiente todos los días, todavía entiende que lo necesita. Y cuando se te olvida, espérame, cuando se te olvida, cuando pierdes donde todo comenzó,
entonces andas tu vida creyendo que tú te lo mereces porque tú oras, que tú lees la Biblia, que tú sabes, que tú vas a la iglesia todos los días y que tú, por eso es que tú y Dios are tight. Cuando Dios te amó, cuando tú no sabías lo que era una Biblia. Dios te amó cuando la oración más increíble que tú hiciste en tu vida eran de tres palabras. Y hoy te crees que porque oras 3 horas lo impresionas más. Y hoy andas aquí con un legalismo que te crees que cuando no estás haciendo las cosas bien, que Dios está molesto contigo y que Dios no te ama. Pero te amó cuando tú no ni conocías. Cuando se te olvida de dónde saliste, andas por ahí haciendo lo que se te pegue la gana, permitiendo cosas. ¡Qué triste! Que hoy tú permites cosas en tu vida que hace 2 años, cuando conociste a Dios por primera vez, nunca hubiese permitido. Hay películas que tú ves hoy que hace 2 años tú las estabas quemando en una fogata. Hay artistas que tú escuchas hoy que hace 2 años, cuando entendías que no querías nada excepto a Dios, no pasaba por tu oído, pero se te olvidó de dónde saliste. Y hoy te crees que eso es para los religiosos. Eso es para los religiosos. Ese corazón, ese fuego, ese primer amor tiene que seguir contigo. Si no, por eso es que se apaga tu relación con Dios. Y hay gente aquí hoy apagada con Dios, que se siente lejos de Dios, que se siente fuera de su presencia. Hay gente que está aquí hoy que se sienten que Dios ya no está con ellos. Hay gente que está aquí hoy que se creen que todos se lo merecen y tienen que regresar a ese día y a esa actitud donde fue su gracia, donde tú no querías nada excepto Él, where nothing was enough. You just wanted Him. Tú solo lo que querías era la Biblia, tú querías orar, tú querías llegar a la iglesia, tú querías estar presente. Ese mismo fuego que empezó ese día tiene que quemar hoy. Y mi preocupación es que para muchos de nosotros ese fuego ya no está quemando como quemaba antes. Ese amor ya no está tan vivo como estaba antes. No porque Él cambió, porque tú y yo cambiamos y empezamos a andar por la vida. Se nos olvidó la gracia, se nos olvidó el arrepentimiento. Una canción bien vieja de un artista, se llama René González, y él decía: solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, pues mi fe es suficiente y venceré. It's just His grace, su gracia. Hay otra canción que dice, de arrepentimiento, que dice: mira lo profundo de mi corazón, pon a prueba cada pensamiento. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Quiero ser tu alegría otra vez. Limpia mi vida. ¿Recuerdas cuando tú lo que querías era pasar tiempo con Dios e ignorar el pecado? Cuando tú sabías que tú eras un pecador, cuando tú sabías que tú no eras nada, pero Dios como quiera te amó y tú aceptaste ese amor y comenzaste a caminar con Él, comenzaste a danzar con Él.
Predica eso. Predica eso. Eso es lo que necesita tu vecino. Eso es lo que necesita el tipo que tú escribiste el papel, la persona que tú escribiste el papel, el nombre de la persona que tú escribiste. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan a alguien que le mire y que le diga: la manera de aceptar a Jesús como tu Salvador es entender que nunca te lo vas a merecer, y es vivir el resto de tu vida rechazando el pecado y buscando al Señor. Eso es bíblicamente, esa actitud es bíblicamente lo que nos justifica. Así que yo quiero orar por ti. Te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tu rostro.